Segundo bloque. Momento de entrevista. Momento de hacer foco. Bueno, tal como anunciamos, hoy vamos a estar haciendo foco en los cruces entre la ciencia y los medios. Y puntualmente del 7 al 9 de abril se llevó adelante el taller Ciencia, Tecnología e Innovación en Medios Radiales en la sede andina de la UNRN, un taller que estuvo a cargo de la locutora, conductora de radio y TV, especialista en periodismo científico, Gabriela Wiesenthal, con quien ya mismo estamos en contacto para hablar justamente de la radio, los medios y su potencial para comunicar justamente la ciencia y el conocimiento. ¿Cómo estás, Gabriela Wiesenthal? Bienvenida a Foco. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, gracias por las palabras. No, por favor, Gabriela, que actualmente está abocadísima, ¿no?, a la conducción y producción general del programa Ambiente y Medio, que se emite los domingos a las 10 de la mañana en el canal América. Así que bueno, esa es un poco la gran referencia que tenemos de ella, junto con su trayectoria como especialista en periodismo científico. Bueno, contanos un poquito, Gabriela, de qué se trató esta experiencia, esta nueva edición de este taller que diste en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, primero contarte que me encanta dar este taller porque me encanta viajar a Bariloche, así que dos pasiones, que es poder viajar y sobre todo después de la pandemia empezar a abrir estos lugares de nuevo es genial. El taller consiste en intentar, digo intentar porque es uno siempre busca llegar a los alumnos de la mejor manera. Bueno, es intentar dar todas las herramientas posibles para aquellos investigadores que están cursando o la especialización o la maestría en la universidad, buscar darle todas las herramientas necesarias para poder hacer o divulgación o periodismo en los medios audiovisuales. Específicamente lo que hago es taller de radio, porque hay otro taller que es de televisión. Y lo interesante es, el cruce, digamos, entre la investigación o los investigadores y los medios audiovisuales y el periodismo. Ellos generalmente son los entrevistados, porque la mayoría de los periodistas lo que hacemos es llamar a los investigadores, los periodistas científicos, aclaro, llamar a los investigadores para o hacerles alguna entrevista o tomar los datos para poder hacer un informe. En este caso ellos tienen que dar el salto y convertirse en entrevistadores. Eso es muy interesante porque es incómodo, salen de la zona de confort, pero al principio terminan como con cara rara, pero finalmente después de 2 jornadas más teóricas, podemos decir la primera es teórica, la segunda teórico-práctica, nos vamos el sábado durante la mañana a Radio Nacional Bariloche y tienen su aproximación a uno de los medios audiovisuales que es el radial. Bueno, entran en el estudio, hacen es a través de algo muy lúdico que lo trabajo. Y por supuesto tenemos a la gente de Radio Nacional, que quiero agradecer primero a Sandra Murielo, que hace siempre todos los contactos para que nos reciban, y nos recibieron siempre bien y esta vez también, y agradecer, déjame, al operador Julián Ojeda, que nos recibió y les dio a los chicos toda la tranquilidad para hacer este ejercicio en la radio. Eso es un poco lo que hacemos. Si querés ahondo más en detalles, pero eso decime vos, Camilo. No, está perfecto conocer un poco cómo es la experiencia y qué les pasa. Bueno, un saludo ahí a Radio Nacional en Bariloche, en el Bolsón, en toda la zona andina, donde también estamos con este programa con foco, así que bueno, estamos ahí haciendo juego y un poco complementando la experiencia que estás teniendo, que tuviste con estos investigadores que buscan comunicar a través de los medios. ¿Y qué le pasa justamente a estas personas de ciencia cuando buscan meterse adentro de los medios de comunicación? ¿Dónde aparecen los obstáculos? Estas personas que se mueven un poco como peces en el agua entre papers y materiales teóricos cuando buscan contar o generar mensajes en otros tonos, en otros formatos. Bueno, lo primero que te digo es que, como te aclaraba, los tengo que hacer salir de su zona de confort, que es entre los ensayos y los papers, y tratar de que pasen de la divulgación de la ciencia a entender lo que nosotros como periodistas de ciencia hacemos en las radios, que el foco lo ponemos en la actualidad, en la noticia, entendiendo que la noticia de ciencia no siempre tiene que ver con
un hecho meramente actual, ¿no? Puede ser una noticia, algo que se esté investigando y que no sea como puede ser una noticia a nivel económico o deportivo, ¿no? La búsqueda en el periodismo científico de la noticia es un poquito más amplia, aunque sigue, por supuesto, los parámetros de cómo se busca, los parámetros normales del periodismo de cómo se busca una noticia. Y particularmente a veces te miran como diciendo, no entienden hacia dónde vamos. Sobre todo este paso, insisto, entre la divulgación, que es lo que ellos hacen, o a veces tienen una cierta, digamos, obligación desde las universidades o desde los centros científicos de divulgar lo que ellos hacen a través de los papers, y bueno, buscar a que se conviertan en periodistas. Y un poco también lo que se habla en el taller y lo que hago foco es que ellos se corran de ese lugar de entrevistados, que es lo que habitualmente hacen, lo llaman, para que ellos cuenten sobre lo que saben, sobre su noticia, sobre su investigación, y ponerse del otro lado. A veces se ponen malas caras, a veces algunos dicen no, esto no, finalmente después que volvemos de Radio Nacional y hacemos el cierre nuevamente en la universidad, están muy, muy contentos, y algunas reflexiones, generalmente después nos vamos a almorzar todos juntos para hacer el cierre, son algo así como: qué suerte que lo hice porque nunca me hubiese animado. O otra de las investigadoras me dijo, me gustó esto, quizás algún día incursione en los medios. Con lo cual, ese me parece que es un poco el objetivo del taller, ¿no? Que no lo vean como un cuco, sino que se puede utilizar, ya sea la radio, la televisión y ahora los medios digitales, ¿no? No hace falta depender de una radio o depender de un canal de televisión para poder contar la ciencia en los medios digitales, ¿no? Me interesa preguntarte sobre cómo están evolucionando los medios, pero también me haces pensar que en este correr de la zona de confort a estas personas, a investigadores, a docentes, también es un poco tender un puente con aquellas personas que van a recibir también su conocimiento. Es como ponerlos un poquito en el lugar de aquellos que no son científicos o científicas y que de alguna manera tienen que recibir ese mensaje, y los obliga también a repensar sus propias ideas. Me imagino, cuando uno tiene que explicar en otros términos, en otros códigos, también tiene que hacer ese ejercicio, atender ese puente. Bueno, justamente esa es parte de las herramientas que les doy para que puedan tender ese puente. Y es muy interesante lo que decís, porque ellos están acostumbrados a charlar entre pares, entre un público que son propios investigadores o que tienen un conocimiento base muy alto. Y lo que nosotros periodistas hacemos es tratar de, en todos los campos, llevar la noticia a un medio, a una masividad, a una cantidad de personas masivas que no tienen ni expertise, ni conocimientos, ni siquiera conocen algunas palabras claves que para los científicos son, o para los investigadores son recontracomunes. Siempre les doy un ejemplo a ellos, y te lo paso a vos, porque es muy interesante. Cuando trabajaba para el programa de Adrián Paenza, Científicos, Industria Argentina, que hice muchos años la producción, entrevistamos a cantidad de investigadores, no te puedo decir el número porque fueron muchísimos. Y los investigadores tienden a hablarte con las siglas en inglés, ¿no es cierto? En vez de decirte ADN, te dicen DNA. Para el público común, DNA no significa nada. En cambio, ADN saben que eso en el cuerpo está. Entonces, con algunos ejemplos de la vida cotidiana, de lo que le pasa a los que nos escuchan, se van dando cuenta que tienen que correrse de la jerga científica a trabajar un lenguaje más coloquial sin ser vulgar. Eso es lo que trabajamos durante el taller. Esto es un ejemplo. Después trabajamos algo muy interesante, que es la cantidad de palabras que se usan en radio, digamos, en contar una noticia, a diferencia de lo que ellos hacen en un paper, donde ya la gráfica te lleva a explayarte un montón, mientras que la radio o la tele tiene un tiempo determinado, está acotado. Eso es otro de los ejercicios que hacemos, y bueno, que les cuesta la síntesis y sobre todo el cambio de lenguaje, te diría, del tecnicismo de la ciencia a lo coloquial que se necesita para que el público que te escucha, que además no tenés idea quién es,
porque en las radios, sobre todo, bueno, tenés, o en la televisión, sabés que es más tanto, o un ABC, pero en los medios digitales no sabés a quién llegás. No hay opción, hoy no está, eso no está definido. Desde ya, ¿no? Me imagino cuando tienen que transponer este mensaje del mundo del impreso, que es donde se mueve habitualmente el conocimiento, donde está históricamente legitimado ahí, en los libros, en los materiales impresos, a otros códigos, como el audiovisual, como el sonoro. Hay que quitarle capa, hay que simplificar ese mensaje. Me imagino que debe ser difícil, ¿no? Para las investigadores, investigadoras, decir, bueno, ¿qué saco de todo esto? No, pero eso es importante, no, pero esto no lo puedo decir de otra manera, porque de alguna manera tenés que traducir ese mensaje. ¿Cómo perderle un poco el respeto para poder traducir ese conocimiento? Es muy difícil traducir la ciencia. No es un idioma la ciencia. Entonces, por ahí sí hablamos o de bajar el contenido o de traducir, incurriríamos en un error, pero lo que vos decís es lo más común que se te viene a la cabeza. Lo que tratamos de hacer es, primero como periodistas, entender de qué se trata. Eso lo hacemos leyendo el paper, el abstract, o diría, entrevistando al investigador principal. De ahí nosotros sacamos una conclusión y como somos periodistas sabemos que, bueno, lo importante está en esto, yo quiero comunicar esto. A eso, lo que yo le sumo en la radio o en la tele es el tiempo. Entonces yo trato de llevarlos a los investigadores a, bueno, ustedes hicieron su propia investigación. Entonces lo llevo a lo que ellos conocen mucho. Contámela como investigador, ahora contámela como divulgador y ahora la vamos a contar como periodista, como comunicador de los medios audiovisuales. Entonces hacemos ese trabajo de, mira, como investigador tuviste que aclarar un montón de situaciones, cómo excavaste el pozo, bla, 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 cuánto estuvo de ensayo, qué le pusiste, qué no. Bueno, eso sácalo. Ahora contame el hecho. ¿Cuál es el hecho noticioso o el acontecimiento o el hallazgo? Me lo cuentan primero como divulgador. Y ahí, cuando ellos empiezan a utilizar esas palabras de la jerga, nosotros tratamos de, yo particularmente, lo que trato es decir, bueno, ¿qué hacemos con esta palabra? ¿Es obligatorio que la uses? ¿Hay algo en el lenguaje coloquial que se pueda utilizar en vez de esa palabra? ¿Con qué metáfora, comparación, analogía lo podemos hacer? Y ese es un trabajo que hacemos con un pizarrón gigante y ellos van descubriendo que lo primero que salió del abstract a lo segundo de la divulgación se puede contar con palabras simples y corto y poco. Foco. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo y de todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito, cruzamos galaxias, vacíos, milenios.
Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío, siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Foco. Estamos hablando con la locutora, periodista científica Gabriela Wiesenthal, hablando un poquito de los cruces entre la ciencia y los medios, justamente. Puntualmente, Gabriela, con la radio y con los formatos sonoros, ¿no? Los formatos de audio. Sabemos que los medios están cambiando, como que estaríamos habitando, dicen algunos autores, un nuevo ecosistema de medios donde hay redes sociales, plataformas, hay interfaces gráficas, ¿no? Que aparecen como una especie de especies voraces que están ocupando un lugar central, que están trastocando un poco el lugar de los medios tradicionales. ¿Qué lugar encuentra en ese contexto, en ese ecosistema, lo radiofónico y lo sonoro, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la radio hoy? ¿A través de qué formatos, de qué forma de consumo, de qué forma de uso? Mira, a diferencia de lo que siempre se vaticina desde hace años y años, no es de la década, te diría que ya desde que aparece la televisión como la gran impulsora de la comunicación y te deja la radio como nosotros siempre, o se ha dicho muchas veces que es la hermana menor, el patito feo. Yo creo que la radio y el medio oral no se va a perder nunca. Lo que sí va a cambiar es el formato. Y lo estamos viendo, digamos, no es que lo digo yo porque, bueno, ahí lo dijo Gaby. No. Yo lo que creo es que el formato radial, el formato sonoro, como te da la radio, está en auge y para mí va a sostenerse en años y años. ¿Y por qué lo digo? Porque fíjate el auge de los podcasts, que quizás no es exactamente lo mismo que hacer un programa de radio, pero uno puede hacer un programa de radio a través de un podcast, con lo cual lo único que cambias es la herramienta, digamos, es el medio por donde salir. Y me parece que eso es lo interesante. Yo creo que lo sonoro no se va a perder nunca porque venimos de lo sonoro, venimos de la oralidad desde tiempos remotos y vamos a continuar con la oralidad. El punto es no anclarse a que tenemos que ir a un estudio de radio y hacer el programa desde un estudio de radio. La pandemia nos demostró que podemos hacer un programa de radio con cada integrante en cualquier lugar y salió muy bien. Entonces, eso también, de las cosas negativas que tuvo estar encerrados, una de las cuestiones positivas tiene que ver con eso. Y después con todas las herramientas o todos los formatos, digamos, porque la palabra sería correcta, cualquier formato que te habilite la sonoridad es genial. A diferencia de la tele, donde vos vas a necesitar ya un equipo un poco más sofisticado, que cada vez los hay mejores, pero también tiende a tener formatos audiovisuales en todos los medios digitales, porque también se ve. Te corre un poquito lo que nosotros estamos haciendo con la televisión. Cuando los medios, por ejemplo, América, el 9, Telefe o los medios más conocidos de la Argentina y los tuyos en Bariloche, no te dan espacios o los espacios son muy caros o X, ponerle la excusa que quieras, vos te puedes armar tu propio canal de YouTube. ¿Y quién te para ahí? Claro que la televisión te da una masividad al principio que pensás que no la tienen los medios digitales, pero los medios digitales también la tienen. Entonces me parece, o lo que yo creo es que hay que hacer un entrecruzamiento entre lo que estamos acostumbrados, que sería un estudio de radio, un medio radial, como puede ser Mitre, por decir, Continental o Radio 10 o la radio de Bariloche, y lo mismo con los medios audiovisuales, canales formales, como es América, el 9, etcétera, etcétera, con los canales que son, podríamos poner la palabra informales, porque no tienen un dueño, el dueño es uno. Y ahí uno puede hacer lo que quiera. Por eso en el mundo se está virando a eso. No se deja lo anterior, pero se entrecruza con lo nuevo. Me parece que eso es lo más importante, digamos, lo que se está viendo, digo. La que dice todo esto es Gabriela Wiesenthal, que es locutora, es periodista y es especialista en comunicación de la ciencia. Muchísimas gracias, Gabriela, por
por estas ideas, por contarnos cuáles son los desafíos a la hora de enseñar y aprender a contar lo que se sabe en los espacios de los medios, que tienen sus formatos, sus códigos, sus maneras de hacerse, pero que son un desafío alucinante para justamente llegar a más personas. Así que, bueno, muchísimas gracias por todo este conocimiento y yo la pasé muy bien en la entrevista, así que espero que así sea recibida por nuestros y nuestras oyentes. Yo también, Camilo, muchas gracias por esta posibilidad que nos dan de que nos conozcan todos y que la gente ame un poquito más todo lo que tiene que ver con la sonoridad y lo audiovisual, que para eso estamos. Para eso estamos. Hasta la próxima, Gabriela, te seguimos escuchando y viendo. Gracias, beso grande a todos. Chau, chau. Foco. Y así, como un portazo, damos cierre a este capítulo de Foco en el aire de Radio Nacional. Lo cerramos, pero la puerta queda entreabierta para encontrarnos nuevamente la semana que viene. Ha sido un placer estar aquí en el aire de Radio Nacional con este programa de la Universidad Nacional de Río Negro. Mi nombre es Camilo García, también estuvo Sebastián Antonio Aguirre al aire y mi amiga motoquera, como siempre, María Ángeles Millamán, es la que cierra este programa. ¿Y hoy con qué cerramos, Mari? Hoy cerramos con una frase del filósofo Karl Marx y a propósito de qué hacemos con el conocimiento que generamos. Dice Marx en sus tesis sobre Feuerbach, que son 11 notas breves, una especie de tweets filosóficos muy lúcidos que fueron escritos en el año 1845, hace un par de años. A ver. Dice así, y anoten, por supuesto. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Hasta la semana que viene. Proletarias. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.